Libro Una educación que comienza antes del nacimiento de Omram Mikhail Ivanov. Capítulo 9. Preservad en el niño el sentido de lo maravilloso. Mirad a esos niños que me escuchan. Si supierais cómo comprenden mis palabras, sus caras vibran. En el momento que hay que reír, se ríen. En el momento que hay que pensar, piensan. Reaccionan de una manera magnífica. Tengo ahí un auditorio que os aventaja. Solo Dios sabe lo que pasa en sus cabezas, cómo ven y comprenden las cosas. Tal vez encuentren la verdad desde el primer momento, mientras que a vosotros os harán falta años. Sí, estoy seguro que ven la verdad más rápidamente y mejor que los adultos. Los adultos encuentran absurdas muchas de las observaciones de los niños porque no las comprenden. ¿Cuántas veces me he quedado estupefacto ante la profundidad de ciertas observaciones? Ello se debe a que todavía son sencillos, naturales y a que se encuentran cerca de las regiones celestes de donde han descendido. Más tarde, la familia, la sociedad, les inculcan su propia manera de razonar y de ver las cosas. Y los niños terminan por aceptar esos puntos de vista erróneos. Sí, los adultos no hacen a menudo otra cosa que deformar a los niños. Cuando los niños son pequeñitos, tienen un sentido innato de lo maravilloso. Creen que todo está vivo, que todo es inteligente. Hablan a los insectos, a las piedras, a los animales, a las plantas. Cuando se dan un golpe contra una piedra, le dan una patada al tiempo que la recriminan, porque piensan que la piedra lo ha hecho adrede. Y cuando les cuentan historias de hadas, de gigantes, de animales extraordinarios, lo creen, es formidable. Algunos años más tarde, pierden ese sentido de lo maravilloso porque los adultos se ríen de su credulidad y aunque no se rían terminan por influirles su actitud materialista y grosera. Y una vez los niños pierden ese sentido de lo maravilloso, han perdido verdaderamente lo esencial, porque no hay que imaginarse que es una gran prueba de superioridad por parte de los adultos el creer que el universo no tiene ni alma ni inteligencia, que el hombre es el único ser viviente y pensante de la creación. Toda la naturaleza está viva, es inteligente y está habitada por criaturas vivas e inteligentes, y algunas incluso mucho más inteligentes que el hombre. Desde el día en que el hombre niega esta vida y esta inteligencia, la muerte comienza a instalarse en él. Cuando creéis que todo está muerto a vuestro alrededor, la muerte se instala en vosotros. No olvidéis nunca esto. Más bien, creed que todo es inteligente y está lleno de vida, y aumentaréis en vosotros la inteligencia y la vida. He ahí una verdad sobre la cual los psicólogos y los pedagogos deben reflexionar, porque no han estudiado todavía las consecuencias mágicas de un pensamiento sencillo. Creer que toda la gente que hay en la tierra es mala, repugnante, depravada y criminal es muy negativo, porque no solamente eso se refleja en vosotros, sino que tarde o temprano os volveréis como ellos. Y si creéis que la luz, la belleza, el esplendor y la grandeza reinan por todas partes, ahí también trabajáis sobre vosotros mismos, y cada día os volvéis mejores, más nobles y más expresivos. Así pues, no destruyáis nunca el sentido de lo maravilloso en los niños, cultivadlo para que se alimenten de él toda su vida. Los cuentos guardan vivo el sentimiento del mundo invisible y de los seres que lo habitan. En mi infancia conocí entre los miembros de nuestra familia ciertas personas muy ancianas cuyas palabras encerraban siempre una gran sabiduría. No tenían ninguna instrucción, la mayoría ni tan siquiera habían ido nunca a la escuela. Entre paréntesis, en un pueblecito perdido de Macedonia hace más de un siglo, eso no era raro. Pero toda su actitud era de una dignidad y de un dominio tales que admiraba a esos seres. Para mí eran ejemplos. Cuando venían a hacernos una visita a casa, entre paréntesis, yo tenía 6 o 7 años,
Con qué felicidad, con qué alegría les recibía, con qué atención les escuchaba, les pedía siempre que me contaran cuentos. Recuerdo que un individuo llamado Micael me impresionaba mucho. Tenía una gran sabiduría. Cuando hablaba, medía siempre sus palabras y sus gestos. Al igual que mi abuela, me contaba cuentos fantásticos, en los que se desarrollaban luchas entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, los magos blancos y los brujos, y era siempre el bien el que acababa venciendo. Después, durante toda mi vida he sentido que son esos cuentos, mi abuela y Micael, me habían dado un impulso hacia el bien, hacia la luz, hacia el deseo de hacer triunfar siempre la luz. Ahora veo que hacía falta que yo escuchara esos cuentos porque han dejado en mí una huella profunda. Todo lo que aprendí en los libros y en la universidad se ha borrado. Solo han quedado esos cuentos donde la luz terminaba siempre por vencer a las tinieblas. Los padres y los familiares influyen mucho en los niños. Por eso no debéis permitir a vuestros hijos que traten con gente que les lleve por un camino dudoso, contándoles cualquier cosa. A esa edad lo que ven y lo que oyen se graba en ellos y les influye durante toda su vida. Es necesario velar por los hijos. Escoged incluso a sus amigos, si es posible. Tratad siempre de saber qué niño y qué niña están tratando con vuestros hijos. También vosotros, si revisáis vuestra vida, encontraréis en vuestra infancia las razones de vuestros gustos, de vuestras tendencias o de vuestros comportamientos actuales. Es la infancia la que determina toda la vida. Las huellas recibidas durante la infancia no se borran nunca. Por eso la responsabilidad de los adultos es inmensa. Si estropean a un niño con la grosería y la fealdad, quedará marcado para siempre. Deben pues vigilar y procurar no darle una mala orientación. Hay que comprender también ciertas leyes de la psicología iniciática. Yo no digo que haya que educar a un niño únicamente en un clima de ensueño, en la poesía, en lo irreal y en lo fabuloso. Sería un gran peligro para él. Cada método tiene siempre un lado bueno y otro malo, y hay que saber cuándo y cómo aplicarlo. Los padres y los pedagogos deben despertar el intelecto del niño y su sentido práctico, enseñarle a desenvolverse en el plano material y prepararle para enfrentarse más tarde con las realidades de la vida, pero no deben destruir su gusto por lo maravilloso ni su sensibilidad por el mundo invisible. Pueden hablarle de los espíritus de la naturaleza, los espíritus de la tierra, entre paréntesis, gnomos, los espíritus del agua, entre paréntesis, ondinas, los espíritus del aire, entre paréntesis, silfos, los espíritus del fuego, entre paréntesis, salamandras, y del trabajo que hacen en el universo. Pero sobre todo deben inculcarle el sentido del mundo divino, y para eso pueden comenzar a hablarle del árbol de la vida, de las jerarquías celestiales. Naturalmente hay que ponerse al nivel del niño. Por supuesto no hay que enumerarle todos los nombres cabalísticos del árbol sefirótico, pero es posible hacerle comprender la noción de jerarquía diciéndole: ¿sabes que por encima de los animales están los hombres que son más inteligentes? Y se les explica por qué. Y entre los hombres unos superan a otros, pues son mejores y más sabios. El niño reconoce que es verdad. Ahora bien, ¿por qué no podrían existir otros seres que superen aún a los hombres más sabios? El niño lo acepta y es así como comienza a tener nociones de la existencia de los ángeles, de los arcángeles y de todas las entidades de las jerarquías espirituales. Un niño que se educa así guardará siempre la conciencia de un mundo superior de sabiduría y de luz, y el deseo de dirigirse hacia ese mundo. El hombre que niega la existencia de mundos y entidades que le superan se limita y se oscurece. Si mucha gente no avanza y no evoluciona, se debe a que ignora o no quiere admitir que por encima de los humanos existen estas jerarquías sublimes de ángeles, de arcángeles, hasta el trono de Dios.
y el resultado es que no tienen una meta ni un ideal elevado al que acogerse para recibir y captar energías de un orden superior. Naturalmente viven y se desenvuelven normalmente, pero desde el punto de vista espiritual no avanzan, ni tampoco aceptan la idea de que existen maestros para instruirles. Algunos están muertos, espiritualmente muertos, mientras que aquellos que aceptan conscientemente la existencia de esas jerarquías espirituales tienen una meta superior y eso les da ímpetu para emprender grandes realizaciones.